Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Hoy empezamos el primer podcast sobre el graduado en ESO y la prueba de acceso a grado medio. Si te perdiste la presentación del programa, os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis ver el tutorial o el vídeo de presentación donde hago un repaso de todas las secciones y explico un poco los contenidos y objetivos de este programa, ¿vale? Bueno, en el programa número 1 vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a hablar de la prueba de graduado en ESO en Murcia, ¿vale? Vamos a ir viendo el nivel que tiene, las preguntas o temas claves y vamos a ver un modelo de examen oficial hecho en Murcia. Luego vamos a hacer esquemas, uno por cada ámbito. En el ámbito de comunicación nos vamos a centrar en hacer un esquema sobre los sintagmas. Luego, en el ámbito científico vamos a ver un esquema de álgebra, concretamente las ecuaciones de primer grado por niveles, ¿vale? Y por último, en sociales vamos a hacer un esquema de la prehistoria. Los esquemas van a venir muy bien para todos aquellos que os voy a presentar tanto a la prueba de acceso a grado medio como el graduado en ESO, porque recopila lo más importante de cada tema. Luego vamos a ver las preguntas que me habéis hecho a lo largo de la semana. Las voy a ir comentando, un total de 3 preguntas. Aquí tenéis el correo electrónico para que me podáis escribir las dudas que tengáis. Y por último, en el consejo de estudio de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una programación o plan de estudio, ¿vale? Para que los que os vaya a presentar os hagáis, lo primero, un plan de estudio acorde a vuestro tiempo disponible. Bueno, pues sin más, empezamos el programa. Bueno, vamos a hablar de la prueba de graduado en ESO en Murcia para todos los que os vayáis a presentar en dicha comunidad. El nivel de la prueba, bajo mi punto de vista, es un nivel medio, ¿vale? Lo cual quiere decir que tenéis que tener un nivel aproximado de tercero de la ESO para poder tener opciones de aprobar el examen, ¿vale? Si fuese un nivel alto, tendríais que tener el nivel de cuarto de la ESO bastante bien aprendido. Sin embargo, al tener un nivel medio, si tienes conocimiento de todo lo que será en tercero de la ESO, pues puedes tener opciones de aprobar el examen, ¿vale? El ámbito más difícil de los tres, del científico-tecnológico, el de comunicación y el de sociales, para mí en esta comunidad es el ámbito científico, ¿vale? Porque aglutina muchas competencias, física, química, ciencias de la tierra, matemáticas, biología, ¿vale? Y además que el examen preguntan un poco de cada ámbito. Entonces, son disciplinas más técnicas y tenéis que saber resolver distintos procedimientos. Y cada procedimiento como que tiene sus reglas, ¿vale? Mientras que el ámbito de comunicación y el ámbito de sociales son mucho más fáciles de aprender y no tienen tanta diferenciación en cuanto a los métodos, ¿vale? La fecha habitual de los exámenes sería, por un lado, mayo, ahí suele haber una convocatoria, y en septiembre otro. Es decir, que hay 2 fechas de exámenes. Mayo y septiembre, lo que han estado viendo hasta el día de hoy, ¿vale? Luego tenemos el tiempo mínimo de preparación recomendado. Bueno, todo esto depende del nivel inicial, de tu punto de partida. Si tienes un nivel inicial alto, pues necesitarás menos tiempo que si lo tienes bajo, ¿eh? De todas formas, ya me habéis preguntado esto en una de las dudas que me habéis mandado y la voy a responder en la sección de El estudiante pregunta, para que veáis un poco cuál es vuestro perfil de estudiante y en función de eso cuál sería el tiempo mínimo recomendado. Bueno, la estructura de la prueba, como he comentado, tiene tres ámbitos. El ámbito científico-tecnológico, con todas estas competencias que tenéis aquí. El ámbito de comunicación, con lengua, literatura e inglés. Y el ámbito de sociales, con geografía, historia, arte y economía, ¿vale? Como vamos a ver un examen de cada ámbito,
y lo vamos a ir viendo resuelto, pues entonces os vais a hacer una mejor idea de cómo son los exámenes, ¿vale? En resumen, lo que tenéis que tener en cuenta los que os vayáis a presentar en Murcia es que como mínimo tenéis que tener un nivel de tercero de la ESO para poder tener opciones de aprobar, que hay dos convocatorias al año, que el tiempo mínimo de preparación para optar a aprobar va a depender de tu punto de partida, que no hay un mínimo estándar, ¿vale? También depende tanto de tu punto de partida como de la nota que quieras sacar. Si tu objetivo solamente es aprobar, pues vas a necesitar menos tiempo. Si tu objetivo es sacar una nota alta, porque necesitas tener la nota alta para poder optar a un ciclo o para cualquier requisito mínimo que te van a pedir una nota alta, pues ahí tendrías que dedicar también más tiempo, Bueno, pues vamos a ver un modelo de examen y vamos a ir comentando por cada ámbito. Bueno, vamos a empezar por el ámbito de comunicación y este es el examen de septiembre de 2022. Vamos a ir viendo el formato del examen y luego veremos las preguntas que tenéis que estudiar, o las más relevantes, ¿vale? Bueno, lo primero, siempre os vais a encontrar un texto, a partir del cual os van a hacer preguntas. El texto normalmente suele estar relacionado con temas que el alumno pueda tener alguna opinión, ¿vale? No suelen ser temas muy abstractos y muy enrevesados, ¿vale? Suele estar relacionado con la actualidad o suele ser un tema muy recurrente, ¿vale? Bueno, este es el texto. En este caso es un texto literario. Pío Baroja. En los textos pueden ir alternando. Hay años que caen textos periodísticos y otros años que caen textos literarios. En este caso ha caído un texto literario, un fragmento de la obra Zalacaín el aventurero de Pío Baroja. Bueno, ¿qué preguntas suelen hacer sobre el texto? Pues os pueden poner que pongáis el tema o el título de un texto, en este caso que le pongas un título adecuado al fragmento que acabas de leer, Recordad que un título se pone en una línea sin formas verbales y a modo de como resumen en una línea de aquello de lo que se está tratando en el fragmento, ¿vale? Yo he puesto aquí, por ejemplo, las claves del éxito, porque habla sobre lo que es el fragmento, gira en torno a las claves para tener éxito. Bueno, luego tenemos que hacer un resumen. Esto es muy recurrente a la hora de las preguntas de los exámenes. Siempre suelen poner que hagas un resumen del fragmento. Ya sabéis que el resumen tiene sus propias reglas. No podéis no podéis repetir fragmentos del texto, ni podéis dar vuestra opinión personal, sino de lo que se trata es decir, en pocas palabras, las ideas que se reproducen en el fragmento, ¿vale? Aquí tenéis una propuesta de resumen. En los resúmenes no hay un único resumen del texto, se puede resumir de muchas formas, ¿vale? La cuestión es que contenga con tus propias palabras las ideas esenciales del fragmento. Luego, cuando ponen un texto literario, os van a preguntar sobre aspectos del autor del fragmento, Entonces tenéis que tener en cuenta que los que os vayáis a presentar en Murcia, la literatura es importante. Hay otras comunidades donde el nivel de literatura no es tan alto como en Murcia, ¿vale? Entonces, aquí, como el fragmento es de la obra de Pío Baroja, de Zalacaín, pues os pregunta quién es Pío Baroja, uno de los principales representantes de la generación del 98, su obra más importante, El árbol de la ciencia, La lucha por la vida, Camino de perfección, y también podéis poner la del fragmento, Zalacaín el aventurero. Luego tenéis que hablar sobre su contexto literario, es decir, sobre cómo era la literatura que se hacía en época de Pío Baroja. En este caso, el contexto literario hay que situarlo en la generación del 98, y aquí tenéis que hacer un pequeño resumen de las características literarias de la generación del 98, con sus características comunes a toda la generación. Lo que es la preocupación por España,
las preocupaciones filosóficas sobre el sentido de la vida, el destino del hombre, que todo esto estaba influenciado por la filosofía de aquella época, la filosofía existencial. Bueno, tampoco se trata de que pongáis la generación del 98 completa, solamente es un resumen de las principales características y poco más, porque no os están preguntando que desarrolléis toda la generación del 98, ¿vale? Vale, pues ya hemos terminado la pregunta 2. Luego dice, ¿qué significado tienen en el texto las expresiones siguientes? Esto es la pregunta típica de vocabulario, donde a partir de unas cuantas expresiones vais a tener que decir lo que significa, dentro del contexto. Es decir, ¿qué significan dentro del texto? Para lo cual viene muy bien leer el texto otra vez, leer la expresión y explicar con vuestras propias palabras qué es lo que quiere decir el autor con esa expresión. Aquí concretamente, vamos a ver aquí. Los propios interesados aseguran ser instinto o talento. Yo he puesto, se refiere a que el éxito viene por el mérito propio de ser talentoso. Es decir, si lees el fragmento, lo que te viene a decir que las personas que tienen talento ya de por sí atraen al éxito y a la buena suerte. Si eres talentoso, pues tienes más probabilidades de tener éxito en la vida, básicamente lo que viene a decir. Luego, hombres excelentes dispuestos para la vida. Se refiere a que son hombres que no le temen a los problemas a los que hace frente con valor. Cuando dice dispuestos para la vida, básicamente que son proclives a hacer frente a los problemas sin ningún tipo de temor, ¿vale? Básicamente es que expliquéis con vuestras propias palabras qué es lo que quiere expresar el autor en el fragmento, No hacen más que detenerse y tropezar en todo. Esto está dentro del contexto, que hay que leer el texto y ver qué es lo que quiere decir. Se refiere a personas que tienen problemas de forma constante que les impide avanzar. Se está constantemente fracasando, tropezando, y eso hace que no evolucione. Pues básicamente esta es la pregunta de vocabulario, explicar expresiones contextuales. Luego, hay una pregunta de ortografía para que localicéis en el texto palabra aguda, llana y esdrújula, que esto se ve dentro de la ortografía, con las reglas generales de acentuación, que para saber cuándo llevan tilde y cuándo no, tenemos que saber el concepto de palabra aguda, llana y esdrújula. Solamente hay que localizar en el texto palabras de cada tipo, ya lleven o no lleven acento, porque no te dicen nada respecto a eso, solamente 4 palabras agudas, llana y esdrújula. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos la siguiente pregunta, que es de sintaxis, ¿vale? En Murcia acá hay análisis sintáctico, sobre todo de oraciones simples, que son oraciones de un solo verbo. Y aquí tenemos que aprender todas las funciones sintácticas, ¿vale? Atributo, complemento directo, indirecto, etc. Aquí tenemos la típica frase donde tenemos un atributo, Zalacaín era afortunado. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto es un verbo copulativo. Por tanto, afortunado es el atributo, sintagma adjetival, atributo. Lo ideal es poner tanto el tipo de sintagma como la función sintáctica, ¿vale? Suelen poner 2 oraciones, esta es la segunda, ¿vale? Que también es atributiva, también tiene un verbo copulativo. Vamos ahora a la 7. Aquí nuevamente nos preguntan las categorías gramaticales, pero en base a una oración que nos van a dar en el examen. Su ocupación principal era el comercio de caballo y de mulas. Y empezamos. Su determinante posesivo, ocupación sustantivo, sustantivo abstracto, principal adjetivo calificativo, era verbo, y ponemos el tiempo, número y persona, ¿vale? Es decir, que la parte de categorías gramaticales es súper importante. Vamos a continuar. Relacione cada obra literaria con su autor. Bueno, aquí ha vuelto a la literatura, y en literatura lo que yo haría es hacerme por cada
movimiento literario, los principales representantes y sus obras fundamentales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Generación del 98, pues me hago una lista de los principales representantes junto con unas cuantas obras por cada uno de ellos, ¿eh? Aquí tenemos La vida es sueño, ¿vale? La vida es sueño, cuyo autor Calderón de la Barca, La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca, Marinero en tierra, pues este es Rafael Alberti. Si os fijáis, son obras muy representativas, no son muy rebuscadas, ¿vale? Pero es súper importante que tengáis un esquema por movimiento literario, sus autores y sus obras más representativas de toda la historia de la literatura. Luego la pregunta sobre los recursos literarios, que también es muy recurrente. En este caso han preguntado símil, y polisíndeton, ¿vale? Símil es lo mismo que hacer una comparación, comparación entre dos elementos que se relacionan entre sí. Podéis poner un ejemplo, pues el niño duerme como un tigre, por ejemplo. Y polisíndeton es la repetición constante de la conjunción a lo largo de la estrofa. Cuando aparece muchas veces la conjunción y, que lo que hace es ralentizar el ritmo de la estrofa, ¿vale? Luego tenemos una pregunta de semántica, que también suele caer siempre. La semántica lo que hace es estudiar la relación de significado entre las palabras y sobre todo son los sinónimos y antónimos. Os dan una palabra para que pongáis su sinónimo y su antónimo. Jamás, sinónimo. Nunca, antónimo, siempre. O sea, acordaros que antónimo es lo contrario, sinónimo es lo parecido, lo similar, significado parecido. Antiguo, sinónimo, obsoleto, antónimo, nuevo. ¿Vale? Pues como esto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. En este caso son 6, la mayoría son adjetivos, Luego, esto es una pregunta de ortografía para que digáis cuál es la forma correcta entre dos palabras que normalmente se suelen confundir. Cayó con doble L, cayó con Y. María no cayó del verbo callarse, con doble L, no es del verbo caerse. Voy a rallar la zanahoria con doble L para hacer ensalada. Quiero grabar mi nombre en esta pulsera. Es decir, son, digamos, dentro de la ortografía, aquellas palabras que son homónimas, es decir, que se parecen mucho en cuanto a su escritura, pero hay algo que lo diferencia, ¿vale? Vamos a continuar. Aquí ha caído en este examen de 2022 un análisis métrico y esto pues tenéis que saber hacerlo, ¿vale? Tenéis que saber coger la poesía y cada verso medirlo para ver luego el resultado que te da en la estrofa, decir qué tipo de estrofa es. Entonces aquí tengo, por ejemplo, hecho este análisis métrico. Se va contando por sílabas y tenéis que tener en cuenta algunas reglas, como por ejemplo la de la sinalefa, que es la más recurrente, que es cuando termina la vocal, termina por vocal y la siguiente empieza por vocal. Por ejemplo, aquí donde pone lengua, eleva. Como termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, se unifica. Eso se llama sinalefa. En este caso es una estrofa, es un soneto, formado por versos en decasílabos, de 11 sílabas con rima consonante, porque riman tanto las vocales como las consonantes, y este es el esquema métrico. Son versos de arte mayor, por eso vamos poniendo las letras en mayúscula, y las vamos poniendo la misma letra al verso con la que rima. Carga, embarga, larga, amarga. Por eso todas tienen la A mayúscula, arte mayor, y son los versos que riman. Y luego enta, mienta, lenta, cuenta,
Sería B, la letra B mayúscula. Son versos de cada sílabo de arte mayor con 2 tercetos y 2 cuartetos. ¿Vale? Estos son los cuartetos, 4 versos, y estos son los tercetos. Para poder hacer esto, pues tenéis que saber hacer análisis métrico, que esto normalmente se aprende en tercero de la ESO, ¿vale? Y ya se termina el examen. Como veis, es un examen muy completo porque hay tanto literatura como lengua castellana. Y además que la literatura no es irrelevante, sino que hay bastante literatura en el examen. Bueno, una vez que hemos visto el examen, nos vamos a ir a las preguntas que yo me estudiaría de la parte del ámbito de comunicación. Bueno, entonces, tal y como habéis podido ver en el examen de 2022, en lengua castellana los temas más importantes son, por un lado, las categorías gramaticales, ¿vale? Luego nos pasamos al análisis morfológico, que aunque no haya caído nada en este examen, sí puede caer, que son la clasificación de palabras según su composición, palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Eso me lo miraría. Luego, las relaciones semánticas, sinónimo, antónimo, homónimo y polisemia. Análisis sintáctico de oraciones simples, ¿vale? Con especial importancia de las oraciones predicativas y atributivas, ¿vale? Ortografía, las reglas de acentuación, las consonantes problemáticas, ¿vale? Todas aquellas reglas ortográficas que te sirven para diferenciar palabras casi idénticas, ¿vale? Luego, respecto a la comprensión de texto, pues saber poner el tema de un texto y hacer el resumen. Luego, tampoco estaría de más que supieseis hacer textos argumentativos, dar vuestra opinión sobre un tema de actualidad, por si por lo que sea lo ponen, ¿vale? Bueno, como veis, casi todo esto ha estado representado en el examen. Vamos a continuar. En cuanto a la parte de literatura, sería muy importante hacer un esquema con los principales movimientos literarios, con sus autores y principales obras más representativas de cada autor. Luego tenemos que saber hacer un análisis métrico completo, ¿vale? Para clasificar el tipo de estrofa que hay en el examen, Luego, los recursos expresivos, sobre todo los más representativos, como símil, polisíndeton, metáfora, anáfora, ¿vale? Asíndeton. Tenéis que saber muy bien la definición de cada uno de ellos y cómo localizarlo dentro de una poesía. Y por último, hacer un esquema de los géneros literarios. Eso también me lo haría. El género lírico, el género narrativo, la novela y el género teatral. Me hago un esquema con las principales características de cada género. Bueno, esto sería lo más importante del ámbito de comunicación de la asignatura de lengua castellana y literatura. Vamos ahora a lengua inglesa, que también forma parte del ámbito. Bueno, seguimos en el ámbito de comunicación. Ahora le toca el turno a la asignatura de lengua inglesa. Aquí los temas principales que tenemos que estudiar son los siguientes. En primer lugar, tenemos que dominar los tiempos verbales, cómo se escriben y cuándo se usan y cómo se diferencian unos de los otros. Presente simple con el continuo, pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto. Luego el presente perfecto sabe diferenciarlo bien del pasado simple. Y por último los tiempos de futuro, will y to be going to. Luego tenemos que aprender a escribir los adjetivos y sus grados. Adjetivo en grado comparativo y en grado superlativo, lo que son las reglas para formar los grados. Luego las preposiciones, principalmente at, in, on, to y by, que suelen poner un ejercicio para que lo complete con la preposición adecuada. También tenemos que aprender a formar el plural de los sustantivos, con especial atención a los sustantivos irregulares y los cuantificadores. Dentro de los cuantificadores, some, any, a lot of, lo más importante. En cuanto al vocabulario, yo me aprendería bien la lista de verbos irregulares y también la de los verbos regulares. La lista de verbos irregulares es la que venía al final de cada manual, ¿vale? Y eso es lo que tenéis que ir mirando, el presente, el pasado y el participio de los verbos irregulares. Luego continuamos con los verbos modales, sobre todo los modales simples, saber cuáles son, cómo se usan y cómo se escriben.
La voz pasiva también sería importante aprenderla, sobre todo la pasiva en presente y en pasado. En cuanto al writing, habría que tener una plantilla bien estructurada de texto argumentativo para escribir texto argumentativo en el que deis vuestra opinión sobre un tema de actualidad y los textos narrativos, sobre todo esos dos. Si ya tenéis una plantilla por cada modelo, perfecto, ¿vale? Bueno, vamos a ver reflejados estos contenidos en el examen. Bueno, este es el examen de septiembre de 2022. Lo primero que os vais a encontrar es un reading, un texto sobre un tema de actualidad normalmente, y lo leéis tranquilamente, intentar subrayar los verbos y sobre todo ir traduciendo conforme vais leyendo, ¿vale? Luego tenemos las preguntas de comprensión del texto. Aquí tenéis que completar la frase, siguiendo la información del texto. Dice, los virus y la bacteria de la malaria asesinan, pues esto que tenéis en negrita es lo que teníais que poner. 2 millones de personas alrededor del mundo. Toda esta información la tenéis que sacar del texto, buscarla y ponerla aquí, ¿vale? Los huevos de mosquitos están normalmente en el agua, in the water. Los mosquitos a menudo visitan colores y lugares oscuros. Todo esto lo tenéis que sacar del texto, ¿vale? Son preguntas de completar la información del texto. Aquí tenemos que señalar la palabra que no pertenece a la misma categoría. Tenemos cuatro palabras, 3 de ellas son sustantivos y esto es un verbo. Por tanto, la que queda fuera es el verbo. Aquí tenemos 3 adjetivos, dark, different, short y blood, que es el sustantivo, sangre, queda fuera. Aquí tenemos 3 verbos, grow, drink, carry y near, que es el adjetivo, queda fuera, ¿vale? Aquí tenemos 3 preposiciones, with, in, at y as, que es un pronombre, pues es la que queda fuera, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente. Esta es la pregunta de preposición. Tenéis que completar los huecos con la preposición adecuada según el uso de cada preposición, ¿vale? Por eso es súper importante, como he dicho antes, que estudiéis bien las preposiciones. Por ejemplo, la de dirección. Bueno, esta es la de medio. Yo voy al colegio en bicicleta. Para medio es by. At, que se pone delante de la noche. Cuando dice por la noche. On, delante de los días. La de movimiento, ir a, es to, going to, ir al colegio. Y para situarte entre 2 puestos es between, entre, ¿vale? Para dar a elegir entre varias opciones. Luego tenemos lo que es el ejercicio para formar comparativos. Nos dan los adjetivos entre paréntesis y tenemos que ponerlo en grado comparativo, en función si es un adjetivo corto o largo. That skirt is longer than this one. Es más grande que esta otra. Yo soy más hablador que Ruth. Como esto es un adjetivo largo, la regla te dice que tienes que poner more más adjetivo, ¿vale? Entonces tenéis que saber bien las reglas para formar los adjetivos en grado comparativo y también en superlativo. Bad, por ejemplo, es un adjetivo irregular y tiene su propio comparativo, worse. Y good, better. Luego tenemos la pregunta de tiempos verbales. Tenemos que saber qué tiempo verbal vamos a usar y también cómo se escribe ese tiempo verbal. Aquí tenemos, por ejemplo, is wearing, que es un presente continuo porque es una acción que está en desarrollo, está en progreso. Está vistiendo ese vestido largo. Esto, como es un hábito, everyday, tenemos que poner presente simple. Esto, como te está indicando que la acción está fechada, es un pasado simple. Esto es un pasado continuo porque es una acción que interrumpe a la otra en el pasado. Cuando tú me llamaste, yo estaba escribiendo un email. Esta acción es la interrumpida.
Yo estaba escribiendo un email cuando tú me llamaste. Entonces esta es la que interrumpe, va en pasado simple y la interrumpida en pasado continuo. Para poder hacer bien este ejercicio tenéis que saber los usos de los tiempos verbales. Vale, esta pregunta es de ordenar la frase. ¿Vale? Son mezcladas, puede ser interrogativa, negativa, afirmativa, pero tenéis que ordenarlo. How much is bread there? ¿Cuánto cuesta el pan allí? Does he like watching the TV in the evening? ¿Le gusta ver la tele por las tardes? Mi color favorito es el azul. Fijaros que solamente se trata de ordenarlas. Siguiente. Tenemos que hacer preguntas para estas respuestas. Dice, Carlos is listening to the radio. Carlos está escuchando la radio. Pues, ¿qué está escuchando ahora Carlos? Pues Carlos está escuchando la radio. Tenéis que hacer una pregunta cuya respuesta es esto de aquí. Lo que tenéis aquí. Dice, yes I do, I play tennis. Yo practico o juego al tenis. Do you practice any sport? ¿Practicas algún deporte? Normalmente son preguntas en presente, por tanto, fijaros bien en la respuesta. Si están presente, preguntáis en presente. Si están pasado, pues preguntáis en pasado. Mantener el mismo tiempo que la respuesta, ¿vale? Mantenéis siempre el mismo tiempo de la respuesta. Bueno, aquí tenemos la pregunta de los verbos modales. Nos dan una lista y en función de la situación elegimos el modal más adecuado. Dice, el sol está brillando y la gente está vistiendo pantalones cortos, short. Por lo que debe hacer calor fuera. Esto es una deducción. Para hacer deducciones utilizamos must. Esto es para expresar posibilidad. Nosotros nos podemos casar el año que viene. Aunque aquí también podríais poner should. No, tampoco sería descabellado poner should aquí. Nos deberíamos casar el año que viene. Esto es para dar un consejo. Si tú te quieres mantener en forma, tú deberías dejar de comer comida rápida y hacer ejercicio. Ese es mi consejo. Para dar consejo, acordaros que el verbo modal es should. Aquí también da un consejo porque dice, tú deberías ponerte insecticida en tu ropa y sobre tu cuerpo para que no te piquen los mosquitos, básicamente. Yo aquí lo pondría como consejo, no como algo obligatorio. Luego tenemos, si no hay ningún mosquito, yo no usaría insecticida, ¿vale? Esto es una condicional, ¿vale? Para las condicionales de segundo tipo, si no hubiera ningún mosquito, yo no usaría insecticida. Para las condicionales de tipo 2 utilizamos will más verbo en infinitivo. Vale, pues esto sería la pregunta de verbos modales que tenéis que aprenderos cuándo se usa uno, cómo diferenciarlos. Aquí tenemos la pregunta de vocabulario de los tiempos verbales, que es, como he comentado antes, muy importante que estudiéis la lista. Vamos a continuar. Como veis, puede preguntar cualquier verbo verbal, aunque estos son bastante comunes. Go, do, make, heard and run son verbos comunes a la hora de estudiarlo como verbo irregular. Y por último el writing, donde tenemos que hacer una redacción sobre un tema que nos proponga. Lo bueno es que el writing aquí en Murcia suele estar guiado, es decir, que te dice cómo tienes que ir haciéndolo en base a preguntas que te hacen delante, ¿vale? Es decir, tienes que escribir sobre ti mismo y empiezas con este orden. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Hermanos y hermanas? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué años tienen? Por tanto, tú mismo, respondiendo a las preguntas, vas armando la redacción, ¿vale?
Bueno, pues esto sería el ámbito de comunicación, la asignatura de lengua e inglés. Si queréis este examen resuelto junto con el de lengua, me lo podéis pedir al correo electrónico y os lo mando, ¿vale? Lo tengo resuelto en un formato Word. Bueno, vamos ahora con la asignatura de sociales, el ámbito de sociales. Bueno, el ámbito de sociales se compone de distintas competencias o asignaturas y lo que vamos a hacer es ver un poco lo más importante de cada una de ellas, cómo organizarlo, porque es un contenido muy amplio porque abarca bastante temario. Entonces yo lo organizo de la siguiente forma. Por un lado tenemos la competencia de historia universal y ahí fundamentalmente hay que hacer dos cosas. Por un lado, un eje cronológico con las distintas etapas en las que se divide la historia, ¿vale? Luego, dentro de cada etapa, tenemos que hacer un esquema con los principales eventos o acontecimientos, ¿vale? Junto con los personajes destacados dentro de cada acontecimiento, ¿vale? Empezando desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Luego tenemos la competencia de economía. Aquí hay que saber distintos aspectos de la ciencia económica. Por un lado, los agentes económicos, lo que es empresas, Estado y familias. Luego los sistemas económicos, el sistema económico centralizado, el sistema económico de libre mercado y los sistemas mixtos, sistema económico mixto. Luego ver las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Luego tenemos las funciones de la empresa, por encima lo que es un resumen de cada función. La función contable, la función de producción, la función administrativa, pero de manera muy resumida, porque no se trata de un examen de economía de nivel de bachillerato, ¿vale? Solamente de saber los principales elementos dentro de cada función. Luego también el mercado laboral, saber un poco todo el vocabulario que hay en torno al mercado laboral, lo que es una nómina, lo que es jornada completa, media jornada, estatuto de los trabajadores, es decir, todo lo relacionado con el mercado laboral, ¿vale? Los sectores económicos. Aquí tenemos que estudiar el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Y las principales características de cada sector con las actividades económicas que engloba cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a continuar. Bueno, en cuanto a la competencia de geografía, tenemos que dividir el programa en dos. Por un lado, la geografía física y por otro lado, la geografía política. La geografía física abarca los temas del relieve, el tema de los ríos, los climas y los paisajes vegetales. Esos 4 temas que forman parte de la geografía física. Y eso tenemos que saber representarlo dentro de un mapa físico mundial, europeo, español y autonómico, ¿vale? Tenemos que tener hechos esos 4 mapas físicos. Luego el vocabulario de geografía física, que son todos los términos y conceptos relacionados con la geografía física, por ejemplo, lo que es amplitud térmica, lo que es, por ejemplo, la roca caliza, o sea, vocabularios, palabras relacionadas con la geografía física. Dentro de cada tema de geografía física siempre hay un vocabulario, ¿vale? Luego, las prácticas de geografía física más comunes son los climogramas, un mapa de unidades del relieve, también es bastante común, o un mapa del tiempo, también sería común, ¿vale? Eso sería la parte de geografía física. Luego, en cuanto a geografía política, tenemos que tener el mapa político mundial con los principales países y capitales, el europeo y el español, con las provincias de España y las comunidades autónomas. Súper importante el mapa provincial de España, súper importante. Luego el vocabulario de geografía política, al igual que hemos hecho con la geografía física, ya sabéis que en la geografía política los temas son la población y la ciudad, y dentro de ese tema, pues nos apuntamos las palabras principales como conceptos, ¿vale? Como por ejemplo las pirámides de población y los planos urbanos, que son las prácticas más comunes dentro de la geografía política. Y luego también hay un tema que es el proceso de formación e instituciones de la Unión Europea. Eso es cómo se formó la Unión Europea
con los principales tratados y también las políticas que se llevan a cabo desde la Unión Europea, sobre todo lo que son los fondos de cohesión, la manera en la que se distribuyen los fondos de la Unión Europea. Bueno, esto sería la competencia de geografía. Luego tenemos la competencia de arte y música. Aquí lo que me haría es un esquema con los principales movimientos artísticos desde la prehistoria hasta la actualidad, con las características, autores y obras. ¿Vale? Sobre todo arte prehistórico, arte clásico, arte medieval, dentro del arte medieval el románico y el gótico fundamentalmente, aunque también podemos incluir aquí el paleocristiano y el bizantino, el renacimiento, el barroco y los movimientos artísticos de los siglos XIX y XX. Básicamente es un esquema con las características, los principales autores y obras de cada etapa, ¿vale? Y luego, en cuanto a música, aquí lo que yo me haría son los principales conceptos musicales, ¿vale? Esto lo tenéis en algún manual de la ESO donde se imparte música, ¿vale? Puede que caiga una pregunta, como mucho caerá una pregunta de música, tampoco es plan de estudiar con mucho detalle esta asignatura. Bueno, vamos a ver un examen para que veáis todo este contenido, cómo se plasma dentro de un examen. Bueno, vamos a ver el examen. Este es el de septiembre de 2022. Vamos a ver. Un total de 13 preguntas. Vamos a la primera. Tenemos una serie de accidentes geográficos y tenemos que colocarlos dentro de esta tabla que tenemos aquí. Esto corresponde con lo que es la parte de geografía física, y aquí hay tantos ríos, comunidades del relieve, ¿vale? Islas, y tenemos que ponerla dentro de su continente correspondiente, ¿vale? Aquí tenemos Europa, tenemos Alpes, Islas Azores, Península Escandinava, río Támesis. Asia, Himalaya, río Obi, Islas Filipinas. Es decir, para poder hacer esto tenéis que saberos bien lo que es el mapa físico de geografía mundial, ¿vale? Lo que es el mapa mundi en la parte física. Fijaros que lo que preguntan son accidentes geográficos pero importantes, no suelen poner cosas muy rebuscadas, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, la primera pregunta de geografía física. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos también geografía física, pero ahora de la península ibérica, junto con geografía política, donde tenemos que poner las provincias dentro del mapa, tenemos que ubicarlas. Por eso es súper importante saberse el mapa provincial de España, junto con el mapa de geografía física de España, ¿vale? Sobre todo ríos y unidades del relieve. Bueno, esto, si queréis el examen, como lo tengo hecho en Word, me lo pedís en la caja de comentarios, ¿vale? O me mandáis un correo electrónico mejor y yo os lo mando resuelto, ¿vale? Este de aquí de noviembre del 22. Este es de septiembre del 22. Vale, ya pasamos, ya hemos terminado los mapas, ahora vamos a la práctica de geografía política de una pirámide de población. ¿Vale? Sobre esta pirámide os hacen preguntas, es decir, no es un comentario de una pirámide, sino que se trata de responder las preguntas que nos hacen. Vamos a echar esto más para acá, vamos a ponerlo aquí. Dice, ¿qué grupo de población predomina? Vale, la población que predomina es la población joven. Si fijáis en esta etapa, en este intervalo donde hay más población, de 5 a 14 años. La esperanza de vida es media-baja, porque si os fijáis, fijaros cómo muy poca gente llega ya a los 65 años. La tasa de natalidad y mortalidad, pues la tasa de natalidad aquí es alta, y la de mortalidad también, porque muere bastante gente digamos, a una edad joven, ¿vale? Entre comillas.
¿Cómo sería el grado de desarrollo de este país? Bueno, este tipo de pirámide de población que tiene la base más ancha que la cima, es un tipo de población joven, que es la que se da en los países del tercer mundo, con una alta natalidad, una mortalidad también alta, pero cada vez menos alta porque cada vez está mejorando las condiciones sanitarias, y eso está reduciendo la mortalidad. Entonces, este tipo de pirámide de población es una pirámide progresiva propio de los países del tercer mundo. Vale, pues esta sería la pregunta de comentario de una pirámide. Vamos para abajo. Bueno, aquí tenemos que poner cada concepto dentro del globo terráqueo. ¿Vale? Este es el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Empezamos por ahí. Luego tenemos aquí el meridiano de Greenwich, es este de aquí. Los paralelos. Luego el trópico de Cáncer, que es este que tenéis aquí. Esto aquí se ha ocultado, no sé por qué. Vamos a ponerlo. Este es el de Capricornio, el trópico de Capricornio. Luego aquí tenemos el Ecuador y esta línea de aquí, que es el eje terrestre, esta línea roja. Bueno, pues entonces, esto es básicamente de situar dentro del globo terráqueo los distintos elementos. Vamos para abajo. Esta es la pregunta de vocabulario. Os dan la definición y tenéis que poner el concepto. ¿Vale? Y además aquí está, aquí ha caído, en este caso todos son conceptos de geografía física, pero también pueden mezclarlo con geografía política. Distancia desde un punto de la Tierra al Ecuador, latitud, brusco temblor de la corteza terrestre, terremoto, cantidad de agua que lleva un río caudal, zonas de baja presión, borrasca, climas con temperatura elevada todo el año y con una estación seca, invierno, y otra lluviosa, verano, tropical. Distancia de un punto de la Tierra al meridiano de Greenwich, longitud. Si os fijáis, son definiciones sobre conceptos bastante conocidos, ¿vale? No son conceptos muy rebuscados. Proporciones de tierra rodeada de agua por todas partes, isla. Línea imaginaria que une un punto de igual temperatura, isoterma. Todos son conceptos relacionados con geografía física. Sigue por aquí. Clima con temperatura elevada todo el año y precipitaciones muy abundantes, oceánico. Conjunto de aguas de la Tierra, hidrosfera. Esta es la capa de la Tierra que involucra el agua. Gráfico en el que se representan las temperaturas y las precipitaciones de un lugar a lo largo de un año, climograma. Línea imaginaria que une un punto de igual precipitación, isoyeta. Vale, ahora nos vamos a la parte de geografía económica y, muy importante, los sectores económicos. Ver qué actividades engloba cada sector. Tenemos que clasificar estas actividades dentro de uno de estos tres sectores, ¿vale? Es bastante sencillo. Luego tenemos el test, que son preguntas de economía. ¿Qué es la importación? ¿Vale? Los países menos adelantados exportan productos agrarios y materias primas. Los agentes económicos son familia, empresa y Estado. ¿Qué es el coste de oportunidad? Aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión económica. Si todos son conceptos relacionados con la ciencia económica y son conceptos bastante fáciles, ¿vale? Podemos definir solvencia como la capacidad económica del prestatario. O sea, la solvencia es la capacidad que tú tienes para devolver un préstamo. Entonces, claro, si tienes solvencia es que lo puedes devolver sin problemas. En un seguro, el tomador es quien contrata el seguro.
Los préstamos de interés variable se calculan en función del Euribor. Un empresario autónomo tiene responsabilidad ilimitada y paga el IRPF. Esto viene dentro del tema de la clasificación de las empresas según su forma jurídica. El empresario autónomo tiene responsabilidad ilimitada y paga el IRPF, mientras que una sociedad paga el impuesto de sociedades. El capital físico de una empresa está formado por maquinaria e instalaciones. Este test trata de responderlo siempre descartando la opción, porque muchas veces descartando la que no es, llegáis a la que es, aunque no sepáis la respuesta a priori. El umbral de rentabilidad es el número de unidades producidas a partir de la cual empieza a tener beneficios, por lo tanto, ya empieza a cubrir los costes, ¿vale? En un ciclo económico, en la recesión, el PIB disminuye y aumenta el paro. Obviamente, recesión se asocia a aumento de paro y disminución del PIB, Producto Interior Bruto. Si los tipos de interés suben, la economía se ralentiza. ¿Por qué? Pues porque la financiación, cuando vas al banco, pues te van a cobrar un tipo de interés mayor y eso hace que cueste más dinero pedir dinero, ¿vale? Por lo cual baja el gasto, se financia menos operaciones y se ralentiza la economía. Vale, esta pregunta es de vocabulario, de conceptos y está relacionada con la Unión Europea. Por eso es muy importante aquí en Murcia estudiar bien el tema del proceso de formación de la Unión Europea, sus instituciones y la política de la Unión Europea. El origen de la actual Unión Europea se encuentra en la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que se fundó en 1951. Con el Tratado de Roma, que se firma en el 57, nació la Comunidad Económica Europea. España se incorporó a la Comunidad Económica Europea en el 86. En el 92 nació oficialmente la Unión Europea con el Tratado de Maastricht. Todo lo que está en negrita es lo que tendréis que poner vosotros. Vale, vamos a continuar. Vamos para abajo. Este es un tipo test de preguntas de historia universal. Y en las preguntas tipo test de historia siempre son grandes acontecimientos, eventos, personajes, ¿vale? Son etapas de la prehistoria, la edad de piedra y la edad de los metales. El paleolítico se caracterizó porque las sociedades son cazadores-recolectoras. La escritura mesopotámica es conocida como cuneiforme, ¿vale? La jeroglífica sería la de Egipto. Los ríos de Mesopotamia se llaman Tigris y Éufrates. Como veis, el cuestionario está enfocado a la prehistoria y la historia antigua. ¿Quién conquistó todas las polis griegas? Filipo II de Macedonia. Las guerras médicas enfrenta a griegos contra persas. No confundáis con la guerra del Peloponeso, que es la de atenienses contra espartanos. La guerra médica es todo el mundo griego contra el mundo persa. El sistema político de Atenas era una democracia, mientras que Esparta era una oligarquía. En el 395, a la muerte del emperador Teodosio, se divide el imperio de Oriente y Occidente. Como veis, son los principales eventos de la Edad Antigua. ¿Cómo llamaron los romanos la península ibérica? Hispania. La arquitectura romana empleó el mortero. Esta sí un poco más rebujada. Aquí tenemos otra pregunta para que clasifiquéis los acontecimientos según la etapa histórica. Edad media, edad antigua, prehistoria, edad moderna y edad contemporánea. Estos acontecimientos de aquí. Aquí lo tenéis resuelto. Aquí tenemos otro test y en este caso de la edad media. Cuando comienza, 476, con la desaparición del Imperio Romano de Occidente, ¿qué querían las cruzadas? Recuperar los santos lugares que están en manos de los musulmanes. Vamos a continuar. La Égira es el inicio del calendario musulmán. La capital del reino visigodo estaba en Toledo. La Edad Moderna comprende los siglos del XV al XVIII. Aquí ya se está metiendo en la Edad Moderna. Conquista del Imperio Azteca, Hernán Cortés.
¿Cuál es el acontecimiento que ocurrió durante el reinado de los Reyes Católicos? La conquista de Granada. Vale. El primer monarca Borbón en España fue Felipe V, después de la Guerra de Sucesión. La Revolución Francesa comenzó con la toma de la Bastilla. El gobierno del anarquismo es, bueno, ya estamos dentro de la edad contemporánea. El objetivo del anarquismo es la eliminación del Estado. El detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del heredero del trono austriaco húngaro en Sarajevo. Lo llamaba Francisco José, creo que sí, Francisco José. El estallido de la Segunda Guerra Mundial se debió a la invasión de Polonia por parte de Alemania en el 39. Vale, pues ya hemos terminado la parte de historia, que os fijáis, son preguntas tipo test de la parte de historia antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, y preguntas muy significativas. Eventos significativos, no van a preguntar nada rebuscado. Aquí tenemos obras de arte, que tenemos que decir el nombre, el autor y el estilo. Tenemos tres opciones, nos dan tres opciones y elegimos la correcta. Este sería El Pensador, de Rodin, y pertenece al impresionismo. Luego, aquí tenemos una obra del Renacimiento, Leonardo da Vinci, la Gioconda. Aquí tenemos otro del arte medieval, concretamente del estilo gótico, la Catedral de Notre Dame de París, siglo XI, XII y XIII. Esto es arte prehistórico, concretamente del Paleolítico, arte rupestre, y tiene una temática mágica religiosa. Y luego aquí preguntas de definición de términos relacionados con la música, ¿vale? Y ya se termina el examen. Como veis, es un examen muy completo porque preguntan prácticamente de todo, Lo que pasa es que lo que preguntan son cosas muy, muy específicas y muy conocidas. No van a preguntar cosas rebuscadas, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora al ámbito científico-tecnológico. Bueno, en el ámbito científico-tecnológico, como he dicho al principio, es el ámbito más complicado porque abarca muchos procedimientos de diferentes competencias. La primera que vamos a ver es matemáticas, donde tenemos que ver los siguientes bloques. Tenemos el bloque de aritmética, ¿vale? Y dentro de este bloque se estudian las fracciones, con tanto operaciones con problemas de fracciones, la regla de 3, tanto la directa como la inversa, y problemas con porcentajes, ¿vale? De este bloque siempre cae alguna pregunta. Luego del bloque de álgebra vamos a ver las ecuaciones de primer y segundo grado y los problemas de sistema de dos ecuaciones, ¿vale? Para hacer los problemas de ecuaciones tenemos que aprender bien lo que es el lenguaje algebraico. Luego el módulo de estadística y probabilidad, que suele caer siempre una pregunta. La estadística es la básica, la estadística 1, donde se ve todo lo que son los parámetros estadísticos básicos, media, moda, varianza, desviación típica, ¿vale? Y la probabilidad también es la probabilidad básica. Como mucho a lo mejor tenemos que hacer un diagrama de árbol sencillo para aplicar lo que son los axiomas probabilísticos. Y luego por último tenemos el área, lo que es el bloque de área y volúmenes de cuerpos geométricos y también las figuras planas, ¿vale? Aquí súper importante lo que son el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y también las razones trigonométricas. Luego también lo que son los cuerpos geométricos, saber las distintas figuras, las fórmulas que tienen aplicada a cada una de ellas, ¿vale? Luego tenemos la competencia de física, química y tecnología, que es bastante amplia. Los bloques que habría que mirar son los siguientes. El bloque de lo que son las magnitudes físicas dentro del Sistema Internacional de Unidades, y los problemas de densidad. Luego nos pasamos a cinemática, para ver los problemas con el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado. Luego, súper importante, las leyes de Newton dentro de la dinámica. Luego, la energía y sus fuentes. Tenemos que ir clasificando todas las fuentes de energía y dentro de cada una de ellas aprendernos la fórmula. Luego, la fuerza eléctrica
y la fuerza gravitatoria, ¿vale? Porque pueden poner un problema de aplicación de la fuerza eléctrica y la gravitatoria. Luego la estructura atómica, también súper importante, lo que son los electrones, neutrones y protones, saber configurar un átomo. Luego la formulación inorgánica, también tenéis que estudiarla, ¿vale? Empezando por los óxidos, óxidos, los hidruros, y ahí vais continuando, ¿vale? Porque tenéis que ver toda la formulación inorgánica. Y una vez que terminéis la formulación inorgánica, os pasáis ya a las reacciones y ajustes de ecuaciones químicas. Luego, en la parte de tecnología, porque digamos que desde lo que es 1, 2, 3, 4, 5, esto sería de la parte de física. Luego, desde la estructura atómica, formulación, las reacciones y ajustes de ecuación sería la parte de física. Y luego, la parte de tecnología, yo me miraría lo que son las palancas, los géneros de las palancas, con la ley de la palanca y ejercicios de aplicación, los circuitos eléctricos con la ley de Ohm, y también el tema de los materiales, ¿vale? Esto es más teórico, el tema de los materiales. Y por último, dentro de TICS, tecnología de la información y de la comunicación, todo lo referido a la informática, ¿vale? Bueno, entonces tenemos dentro de esta competencia, como veis, bastante temario, y pueden preguntar cualquier cosa y van alternándolo. Hay años que cae a lo mejor algo de cinemática, estructura atómica, circuito eléctrico. Otro año puede caer alguna formulación, alguna ley de Newton. O sea que a partir de aquí van rotando las preguntas. Vamos con el siguiente. Luego tenemos la competencia de biología y ciencias de la Tierra. En biología y ciencias de la Tierra, pues empezamos con el bloque de bioelementos y biomoléculas. Todo esto de la parte de biología y es teórico, ¿vale? Tipos de células, división celular, respiración y nutrición celular. Súper importante porque esto lo suelen poner tanto a nivel teórico como con ejercicios donde tenemos que identificar las distintas partes de un tipo concreto de célula. Luego lo de las leyes de Mendel también me lo estudiaría dentro del campo de la genética. Luego el bloque de inmunología y salud, que suelen poner algo de teoría. La parte de los ecosistemas, y dentro de los ecosistemas lo que es el biotopo y la biocenosis y las cadenas tróficas. Luego la geosfera, con los agentes geológicos externos e internos, esto ya estamos dentro de ciencias de la Tierra, y los tipos de rocas. Y también me leería lo que es el tema de los problemas del medio ambiente, que suelen poner preguntas asociadas al mismo. Bueno, pues esta parte de biología y ciencia de la Tierra es más teórica, la parte de matemáticas, física, química y tecnología es más práctica, ¿vale? Vamos a ver un examen para que veáis cómo se materializa todo este temario en un examen, Bueno, aquí tenemos el examen. Este es de septiembre de 2022. La primera pregunta es de álgebra, concretamente una ecuación de primer grado y otra de segundo grado. Por eso es importante que sepáis bien hacer el procedimiento de cada tipo de ecuación. Luego tenemos un problema de álgebra en el que tenemos que plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Por eso el lenguaje algebraico tenéis que prepararlo bien para este examen. Esto es directamente, la pregunta número 3 ya es un sistema de dos ecuaciones, para que lo resolváis por alguno de los tres métodos, ¿vale? El método que prefiera. Esto es un problema de fracciones, el número 4, bastante sencillo, Luego esto es calcular el máximo común divisor de 20, 15 y 100, que esto se aprende en el mismo tema de fracciones, lo podéis ver. O también en el tema de los criterios de divisibilidad. ¿Vale? En este caso preguntan el máximo común divisor, lo descomponéis, cogéis los factores comunes elevado al menor exponente. Que en este caso sería el 5, ¿vale? El 5 elevado a 1, o sea, 5, porque es el de menor exponente. Vamos a continuar.
Aquí tenemos un problema de porcentaje en el número 6. Luego tenemos un problema de proporcionalidad con la regla de 3 inversa, que es el 7. Todo esto, como habéis visto, está dentro del programa que os he puesto al principio, ¿eh? Aquí ya tenemos la parte de formulación, fijaros. Te la ponen de las dos formas. Te dan la nomenclatura y tienes que poner la fórmula, o te dan la fórmula y tienes que poner la nomenclatura. ¿Vale? Aquí lo tenéis hecho. Luego tenemos la pregunta de configuración electrónica. Aquí os van a dejar algunas vacías porque estos ya están todos resueltos. Pero lo que hacen es que van dejando algunas vacías para que a partir de unos datos conocidos puedas sacar los desconocidos. ¿Vale? Pues esta tablita es súper importante que sepáis hacerla y que hayáis practicado antes. Luego, la pregunta número 10 es una pregunta de energía, en este caso de energía cinética y potencial, para lo cual tenemos que saber no muy bien la ley de la conservación de la energía mecánica, y saber hacer problemas de este tipo. La fórmula de la energía cinética, la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Luego tenemos un problema de densidad, para lo cual tenemos que sabernos la fórmula densidad es igual a masa partido volumen, ¿vale? Y saber pasarlo a las unidades del sistema internacional. Aquí tenemos una tabla para que pongáis la magnitud física que le corresponde a cada una de ellas, la unidad de medida y el símbolo. Vale, pues ya vamos a la parte de biología. Siempre cae alguna pregunta de órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano. Esa es súper importante, esa pregunta. Aquí lo que tenéis que ir relacionando, con cada parte de cada uno de ellos. Aparato digestivo estómago, sistema circulatorio tráquea, sistema endocrino hormona, aparato respiratorio corazón, sistema nervioso neurona. Luego esta es de tecnología, que es una palanca para que la resolváis utilizando la ley de la palanca. Esta es una palanca de primer género. Esto es de biología para que identifiquéis las partes de esta célula vegetal. Esto es teoría de ciencias de la Tierra para que diferenciéis los conceptos de roca y mineral. Esto es de tecnología para que englobéis los conceptos dentro de hardware y software para saber diferenciarlos. Estos conceptos de aquí. Luego la parte de ecosistemas, que suele ser muy recurrente. En este caso solamente han preguntado la definición de ecosistema. ¿Cuáles son las características básicas conocidas como la dieta mediterránea? Vale, esto se puede ver en el tema de salud e inmunología. La pregunta número 20. Tienes que decir si es verdadero o falso estas afirmaciones sobre el ejercicio aeróbico y anaeróbico. Que esto también se ve en el tema de salud e inmunología. El ejercicio aeróbico requiere más intensidad y esfuerzo que el anaeróbico. Falso. Son menos intensos, pero duran más. Una caminata es un ejemplo de ejercicio aeróbico. Verdadero. Levantar pesas es un ejemplo de ejercicio aeróbico. Falso. Es anaeróbico. En el ejercicio aeróbico el músculo consume oxígeno. Verdadero. Vale, pues son 20 preguntas. Un examen muy completo porque hay de todo. Matemática, física, química, ciencias de la Tierra, biología. ¿Habéis visto? Que cae de todo, Entonces lo bueno que tiene es que puedes compensar unos conocimientos con la ausencia de otros. ¿Vale? Si sabéis un poco de matemática, un poco de física, un poco de química, de lo que se trata para aprobar el examen es saber un poco de cada rama. Porque como seas muy experto en matemáticas, por ejemplo, pero luego no sepa nada de lo demás, no te sirve de nada. Tienes que saber un poco de cada ámbito, ¿vale?